una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Como siempre, el agradecimiento eterno a nuestra familia que nos permite ingresar en vuestros hogares. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedir mil disculpas a nuestra audiencia porque por razones ajenas a nuestra voluntad estamos haciendo estos programas desde casa y lamentablemente pues no contamos con la tecnología necesaria como para poder realizar nuestra programación como ya era habitual. Hoy estaremos analizando 3 temas importantes que agobian y causan pérdidas irreparables a la sociedad de nivel mundial y en este caso el coronavirus, acciones del gobierno ecuatoriano y el impacto económico. Nos acompaña desde Ecuador vía Skype el exgobernador de la provincia del Guayas, conocedor de la problemática que tiene esta provincia, sumado a esto el efecto negativo que causa el COVID-19, convirtiéndose así en el país latinoamericano con mayor número de contagios por habitante. Luis Monge, exgobernador de la provincia del Guayas, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Orlando, un inmenso abrazo y un placer enorme aceptar esta invitación a esta entrevista a través de un abrazo a todos nuestros migrantes y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Orlando, lo que vivimos en Ecuador, tú ya lo has dicho en la introducción, es uno de los países con altos índices de contagio. Y por lo tanto, pues la ciudadanía del país está preocupado y obviamente esperamos pues las acciones día a día por parte de las autoridades. Y este es un tema que más allá de las autoridades nos compete a todos. Así que un gustoso de estar aquí una vez más. Un abrazo a todos los que nos ven y pues listo para este diálogo sobre prácticamente lo que está ocurriendo sobre el coronavirus acá en nuestro país, Ecuador. Orlando, una vez más, gracias. Vamos a dar inicio, Luis. ¿Por qué Ecuador se ha convertido en el país con mayor número de contagios del coronavirus? ¿Por qué se ha convertido? ¿Falta de qué? De gestión del gobierno, irresponsabilidad de la sociedad, las dos cosas conjuntas, entendiendo que días anteriores, para prevenir los contagios masivos, el aeropuerto de Guayaquil fue clausurado, fue cerrado. Mira, hay varios puntos. Primero, cabe rescatar de que nadie estaba preparado en el mundo para una pandemia como esta. Pero sin duda, ante una problemática, las autoridades, el mundo, la ciudadanía, el pueblo en general, pues tiene que accionar. Y para esto debo decirlo con toda frontalidad. Hay una falta de liderazgo en el país. Tenemos un presidente ausente y son otras las personas que hablan o tienen una vocería y que de paso esta vocería es desordenada. Adicionalmente vemos una indolencia al ver que se prefirió pagar la deuda antes que invertir esos dineros en la vida, en el ser humano. Entonces, la indolencia, la falta de liderazgo, la desorganización, sin duda, pues a la gente la ha puesto muy nerviosa y se empezó en las redes sociales, el ciudadano, el común, el que tenía la problemática, a ponerlo y a manifestarlo y a dar el aviso prácticamente a las autoridades. Y esto no solo ocurría, sigue ocurriendo momento a momento de lo que ocurre, porque el Estado pues le ha sobrepasado esta problemática. Pero Luis, permíteme interrumpir. Pero quería culminar con la idea. Entonces, claro, sin duda nadie estaba preparado, pero se denota que hay una desorganización, una indolencia y una falta de liderazgo.
Pero Luis, en el momento que tú mencionas que se priorizó pagar una deuda externa, es decir, que se priorizó, valga la redundancia, los compromisos económicos internacionales que precautelar, que salvar una vida de sus compatriotas. Así es, desgraciadamente, por eso lo calificaba de indolencia, porque el ministro Martínez, ministro de Economía, responsable de la cartera de Economía, pues prefirió pagar, abonar deuda que invertir invertir ante esta pandemia, ante esta problemática, ante esta crisis sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, prefirió pagar la deuda. Pero miren ustedes, ante tanto rechazo mundial, el Fondo Monetario finalmente dijo que iba a renegociar y que no iba a cobrar por el momento, pero sin embargo el Ecuador prefirió pagar y abonar la deuda. Es ahí la indolencia, es ahí la desorganización, es ahí donde no se priorizó al ser humano. Entonces, esto hay que rechazarlo pues profundamente. Es decir, aquí se vivió esto y entonces todos los grupos desde la sociedad han empezado pues a levantar la voz a través de las redes sociales, ya que estamos en toque de queda y el llamado de quédate en casa es un llamado mundial. Muchos artistas y personas de renombre pues lo promocionan y esta es uno de los factores fundamentales para que a través del no contagio, de no tener la interrelación social, pues evitemos el contagio de esta pandemia, del coronavirus, del COVID. Entonces, Pero Luis, una interrupción ahí. Pero si bien es cierto, el toque de queda ha estado funcionando o se tenía previsto dentro de un horario, pero no se dio esa obediencia, ese compromiso, esa seriedad de parte de la ciudadanía. Te cito casos como Milagro, por ejemplo. Tengo reportes del medio de transporte de Guayaquil, en donde que sí te piden mantener distancia social, pero igual se montan en el bus o algún medio de transporte y van pegados el uno al otro. Entonces, ¿qué falta ahí? ¿En dónde están las autoridades que no hacen cumplir? ¿Por qué antes había miles y miles de policías en las calles y hoy en día no se ve tanto? mira, sin duda la falta de liderazgo y la vocería desordenada forman parte de que el pueblo no obedezca, digamos así. Pero aprovecho este medio para decirle al mundo, particularmente al Ecuador, que esta entrevista nos compete para hablar de nuestro país, de decirle, quédate en casa. Es una forma de no seguir propagando este virus. Pero mira, sin duda, la población tiene que ya definitivamente tomar conciencia y saber que quedarse en casa elimina el alza de la propagación de este virus. Pero desde los inicios, Orlando, se hicieron muchos actos masivos. La gente no obedecía. Y entonces esto hizo que desde los inicios se haga la propagación. El mismo gobierno autorizó para que se haga un partido de fútbol, cuando ya sabíamos que teníamos el primer caso de la persona que vino de España con el virus COVID-19. Por lo tanto, la tomada a la ligera, la organización, la falta de liderazgo, se cometieron muchos errores en cuanto a la propagación del virus. Pero hoy creo que la gente está tomando conciencia y aprovecho una vez más de repetirlo y no cansarme de decir de que el cliché mundial de quédate en casa le hagan caso, porque es una de las formas de evitar la propagación de este virus. Entonces, ¿consideran ustedes los que viven en Ecuador que la falta de compromiso de las autoridades, la falta de compromiso de la ciudadanía, dio paso para que la ex ministra de Salud Pública renuncie? O como ella también argumenta que no tenía recursos económicos para enfrentar esta problemática de salubridad que se vive en Ecuador, que es tremendamente lamentable. Mira, efectivamente, la ex ministra
Catalina Entramuño manifestó que no tenía los recursos cuando el vicepresidente y las autoridades nos tenían engañados de que ya estaba y todo era en futuro. Llegarán, haremos, esto vamos a hacer y nada es decir, esto estamos haciendo. Mira, ante esa fuerza de toda la prensa incluso que pide transparencia, ¿sí? De las cifras. Mira, hoy, hace pocos minutos, el último corte en Ecuador es 1.962 casos confirmados y una de las provincias con mayor índices de contagiados, con mayor número de contagiados, es la provincia del Guayas y Guayaquil particularmente, y luego está San Borondón, en fin. Después hay otro corte incluso, dice 1.966 casos y tenemos 62 personas fallecidas. Es decir, mira, los videos que se ven a través de las redes sociales y un informe a través de un medio de comunicación que ha hecho a través de las funerarias no cuadran los valores. Es decir, los valores sencillamente de las personas fallecidas no cuadran para nada. Entonces, hoy el país pide transparencia en las cifras. No sé con qué objeto el gobierno oculta las cifras, tal vez por temor a acciones diferentes por parte de la sociedad. Pero yo creo que en estos momentos de angustias ciudadanas, que más allá de la pandemia y evitar el contagio, hoy las familias que viven del día a día, las que vivimos a través de trabajos temporales, ya empezamos a sentir la falta de alimentos y la falta de ingresos para poderlos adquirir. Por lo tanto, esperamos mucho más del gobierno. Así que yo creo que esto es una lucha que ya todos tenemos que ponernos la camiseta, esa tricolor, y decir, ¿tú qué estás haciendo por tu país? Es decir, cada uno de nosotros no tenemos que esperar y ponernos, como te dije, esa camiseta de compromiso, esa camiseta de solidaridad, y aportar con un granito de arena cada uno de nuestros espacios a las posibilidades que tenemos. Porque desgraciadamente vemos a un gobierno desorganizado y que se dedica a decir que empiezan a circular las famosas fake news, cuando en realidad quieren desviar cierta mala organización con respecto a las acciones que se están dando y culpan esto a ciertas organizaciones políticas. Miren, yo creo que es momento de trabajar, es momento de que, como digo, cada uno de nosotros aporte con un granito de arena de acuerdo a cada una de nuestras posibilidades. Pero sí demandamos por parte del gobierno, primero, transparencia, organización, porque el país necesita tener un mejor control y una mejor organización por el bien de todos nosotros los ecuatorianos. Luis, hay cifras alarmantes en Ecuador que la verdad, al ser un país tan reducido en cuanto a habitantes con relación, por ejemplo, a Brasil, con relación, qué sé yo, a la Argentina, a Colombia, eh, estamos casi ya llegando a los 2.000 infectados. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la provincia del Guayas o el Guayas en particular ha construido ya una fosa común cuando las autoridades en sus declaraciones y en sus transparencias de informes dicen que apenas tenemos 48 muertos, pero en declaraciones del periodista Carlos Vera dice que el día 24 de marzo comunicó que habían retirado cadáveres el 24 de marzo, 34 cadáveres de una casa o de unas casas. El 25 de marzo retiran 48 cadáveres. El 26 de marzo retiran 17 cadáveres. Sumado todo esto, nos da un total de 100 cadáveres. Es decir, las 48 víctimas o 48 muertes que presenta el informe del gobierno es falso. ¿Por qué construir la fosa común? Mira,
Definitivamente, primero yo creo que hay que darles, no creo, todos los seres humanos nos merecemos una sana, una cristiana sepultura, nos merecemos mayor respeto, empezando por ahí. Digo cristiana sepultura porque la gran mayoría del pueblo ecuatoriano es cristiano, pero nosotros merecemos más respeto, el ser humano merece mucho más respeto, pero veo que ante tanta presión del periodismo, del ciudadano y de todos, y me uno, de que solicitábamos más respeto para los fallecidos, ya el gobierno está accediendo, ya dio la orden hace pocas horas, pocos minutos, de que ya encargó que se les dé sepultura, digamos, de honrar de manera correcta a los fallecidos. Y eso es un tema que ya se corrigió. Pero hoy lo que los periodistas, autoridades, ciudadanía, quien te habla, el universo total de Ecuador, todos los cantones, desde todos los rincones, hoy exigen al país, al gobierno central, transparencia en las cifras precisamente del COVID-19. Y esa es precisamente, incluso en redes sociales, una tendencia, que necesitamos transparencia en las cifras. Y para eso el Estado tiene que empezar a responder. Volviendo al tema de la transparencia, o tocando o haciendo referencia al tema de la transparencia, también se descubrió malos manejos o no tan claras las cifras en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso... Mira, esto es inadmisible. Si bien es cierto, ya es un secreto a voces, no tengo la documentación para probarlo, pero es un secreto a voces de que no solamente ahora, en estos momentos de la pandemia, de la crisis que vivimos, de la emergencia sanitaria que vivimos, de que están cooptadas ciertas casas de salud, hospitales, como cuotas políticas. Hoy es inadmisible que a través de precisamente de la ciudadanía o de X personas que han detectado esta compra fraudulenta con sobreprecio, pues claro, tuvieron que dar, ante la presión, tuvieron que dar retro a esta compra pública de suministros que se requieren para enfrentar la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria. Así que esto es inadmisible. Una muestra más de que existe indolencia, porque no tiene otro nombre. Una muestra más de la deficiencia que hoy tenemos. Y es muy claro. Hoy vivimos una desorganización, hoy vivimos una evidente falta de liderazgo y hoy vivimos adicionalmente la falta de acción en favor de la ciudadanía. Sin duda son cosas que las tiene que ir corrigiendo el gobierno, porque la ciudadanía, a través de las redes sociales, ha levantado la voz y está con todos sus ojos puestos porque el país quiere salir adelante. Y esto está permitiendo, a través de la ciudadanía, está permitiendo que el gobierno poco a poco vaya corrigiendo sus malas acciones. Definitivamente, vuelvo a repetir, ningún país en el mundo estuvo preparado, pero sin embargo tienes que tener el mínimo concepto, la mínima noción de que hoy el ser humano debe estar por encima de cualquier otro motivo. Y eso, lamentablemente, el gobierno de Moreno pues, no lo ha hecho, no lo hizo desde el principio, y la muestra es que prefirió pagar la deuda y no invertir en salud. Pero ahora la pregunta cabe, Luis, y todo el mundo que hemos vivido en Ecuador y tenemos ese acercamiento, y por más que estemos los años que estemos fuera de nuestro país, no saben cuánto valoramos nuestra patria, y de ver cómo cada día se desangra, cómo cada día nuestra patria se va encaminando hacia un abismo sin salida. Nos duele. Y usted, el gobierno, no sé si es que se ha puesto a analizar que en este tiempo que no estamos trabajando y que no estamos mandando las remesas para Ecuador, es un retroceso económico, una pérdida económica.
lamentable, irreparable para el Ecuador. ¿Cómo sobrevivirá esas personas que viven del diario, vendedores ambulantes, comerciantes informales? ¿Cómo sobrevivirá? No solamente ellos, sino que también habrán muchas personas que se han abastecido para 15 días, para 3 semanas, para una semana. Y si nuevamente vuelven a salir a las calles para reabastecerse, son unos portadores involuntarios del COVID-19. ¿Cómo evitar eso? Mira, sin duda, repito, una de las primeras acciones que debe realizar el gobierno es la transparencia. Muchas bancadas de los sectores políticos y particularmente en la que como militante de la Revolución Ciudadana, ya a través de la Asamblea, nuestros asambleístas han dado algunas alternativas. Esperemos pues el gobierno nacional vaya rectificando, vaya acogiendo estas alternativas para que definitivamente mejorar la condición que hoy por hoy vivimos ante la pandemia del COVID-19. Mira, lo que tú decías, ¿no? Ecuador es con Chile el país latinoamericano con mayor número de casos per cápita, pero tomando en cuenta que Ecuador está lejos de ser un país con mayor número de muertes per cápita, es de lejos un país, digamos, con mayor número de muertes per cápita, pero veamos la diferencia de población que tiene con Chile, ¿no? Es decir, que nosotros, algo está pasando, y lo que está pasando es lo que en principio decía: desorganización, indolencia y falta de liderazgo. Desgraciadamente el país tiene que empezarse a enrumbar, tiene que el gobierno empezar a escuchar las alternativas y empezar a trabajar por la gente. No digo que no se está haciendo nada, sería mentir, pero la falta de organización, incluso hasta para la vocería, existe una desorganización. El nerviosismo invade en la población nacional porque hoy, repito, hoy la gente pide transparencia en los datos. Esa es incluso una tendencia en redes sociales. El pueblo, las organizaciones sociales, los periodistas, el periodismo exige transparencia en las cifras. Pero y esto es un llamado una a de las las autoridades de Ecuador que nos den transparencia sobre las cifras para así poder generar mayores acciones irreales ante lo que estamos viviendo, ante esta crisis de emergencia sanitaria. Pero una de las gestiones que yo considero en lo personal, me hago responsable de lo que voy a mencionar. Una de las gestiones que deberían de haber presentado los asambleístas o todo trabajador directo del Ejecutivo, de pronto, no sé, se me ocurre el donativo de 1 mes o 2 meses de su salario para aportar, para ver si se puede conseguir esos insumos, porque esos héroes llamados médicos, enfermeras, policías, también tienen familiares que están detrás de ellos. Bueno, sí, yo creo que todos debemos ya ponernos la mano en el corazón y aportar, como decía, a cada uno de nuestros espacios. Vemos que ya hay ciertos empresarios y cierta banca que ya están dando señales de donación, señales de colaboración, y esto es importante. Sin duda, todas estas acciones son bienvenidas. Y les repito, un llamado a todos los que nos ven de las redes sociales en Ecuador particularmente, de que nosotros, cada uno, desde nuestros espacios, también empecemos a hacer algo, porque juntos tenemos que salir de este problema, de esta crisis sanitaria que se vive, de esta emergencia sanitaria que se vive ante la pandemia del COVID-19. Ahora, Luis, cuáles son las medidas que piensan tomar como revolución ciudadana para ayudar a esa inmensa militancia? No quiero enfocarme en el ámbito político, sino hablando desde el lado humanista. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas autoridades, por ejemplo,
y yo veo que están haciendo cierta gestión, o al menos así llegan el informe, que están haciendo cierta gestión desde Quito, y veo que allá es un poco menos el número de contagiados. Mira, hablando de eso, los gobiernos locales pues tienen la obligación moral de dejar, de reformar sus presupuestos ante esta pandemia. Desde hace unos 4 días vengo insistiéndole a través de las redes sociales precisamente al municipio de Guayaquil, ciudad donde yo vivo. Un abrazo a todos los guayaquileños. Y les decía que generen ya una reunión urgente, extraordinaria, no sé cómo, de qué manera, que generaran una reunión, que se pusieran de acuerdo y que si había que reformar el presupuesto, lo reformen. Hoy el municipio veo que ya ha hecho un anuncio, precisamente reformó su presupuesto, destinó lo que estaba, una cantidad que estaba para fiestas, la destina ahora para colaboración y hacer compra de insumos médicos que servirán para colaborar con la crisis que se vive. Esto por fin lo hicieron, o sea, por fin lo hicieron, pero ante tanta presión ciudadana y tanta presión de quienes vivimos aquí, particularmente tuve la oportunidad de ser gobernador en la provincia del Guayas y conozco la problemática de cada uno de los cantones y particularmente de mi ciudad, de Guayaquil. Por lo tanto, como guayacense, por vivir en Guayaquil, exigía y pedía de manera digamos, muy respetuosa, les decía, le hacía un llamado a la alcaldesa y a todos los concejales que se reúnan urgente, que Guayaquil espera más de ustedes, les decía. Pero veo que ya se hizo eco, porque no solo era un pedido mío, era un pedido incluso de nuestra concejala Lídice Aldaz, quien la veía en una vocería sí mismo a través de las redes sociales, que insistía para que se dé la ayuda a través del municipio. Hoy ya vemos que hay un anuncio y se ha decidido pues destinar los dineros que estaban para las fiestas del Bicentenario de Guayaquil, ahora están destinados para comprar insumos médicos ante el COVID-19. Esto incluso lo puse como aplauso, pero que por fin se hizo caso a esto. Es decir, mira, yo aquí recojo las palabras del Papa. El Papa decía, y por aquí no quiero equivocarme, y las tenía justamente en la computadora, las estaba buscando mientras hacemos esta entrevista. El Papa decía, quiero buscarlas, no quiero equivocarme y casi decirlas textualmente. Dice, el Papa decía, dice, oremos juntos, dice, por las personas que no consiguen reaccionar, que están asustadas ante la pandemia. Dice, que el Señor los ayude a levantarse y a reaccionar para que ayuden a toda la comunidad. Hoy les pedimos, y usando las palabras del Papa, le pedimos a las autoridades, al gobierno, reaccionen. Sabemos que todos estamos asustados y ellos pues también son seres humanos como nosotros, pero ellos tienen hoy por hoy, son autoridades y tienen que brindarse más y tienen que organizarse más para ayudar a sus pueblos. Por eso han sido electos algunos y otros que a través de sus dignidades directas han sido puestos, tienen que hoy tener esa responsabilidad. Y el Papa decía, oremos por esas personas que no consiguen reaccionar y que no hacen buenas gestiones. Hoy quiero utilizar y hacerme eco y hacer un llamado a las autoridades de mi provincia del Guayas, particularmente, de todo el Ecuador, de todo el mundo. Reaccionen. Sabemos que nadie estaba preparado para esto. Reaccionen. Organícesen. Siempre el ser humano por sobre todo, la vida por sobre todo, y destinen los recursos que sean necesarios para ayudar al ser humano. Hoy cuidemos la vida, mañana vemos qué pasa. Yo estuve leyendo, Luis, y veo muy emotiva tus palabras. Esto más que una entrevista, es una conversación como ecuatorianos, como decía. Me duele ver cómo se desangra mi patria, ¿no? Yo veía que
la federación, no recuerdo bien el nombre, cuál es, como un gremio de futbolistas, habían tomado la iniciativa ya de hacer un donativo o de tratar de ayudar, pero también considero que es importantísimo estas iniciativas, y digo, comenzando por la Asamblea Nacional, ya que ellos son nuestros líderes y en época de campaña, si salen a decir, voy a trabajar por mi pueblo, por mi patria, por mi ciudadano, porque yo salí de ahí. Y vemos que en unas convocatorias anteriormente, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 personas llenaban la 9 de octubre, mujeres vestidas de blanco, de azul, de negro, pero ¿en dónde están esas personas? ¿En dónde están esos líderes que salgan a rescatar a su gente? Bueno, Es tú lo has dicho, lamentable, Orlando. es Tú lo has dicho, lamentable. Orlando. Hoy, más allá de que nosotros exigimos de nuestras autoridades, les pedimos a esos líderes, efectivamente, esos líderes sociales, esos líderes políticos, esas personas que tienen más capacidad monetaria, en definitiva, que hoy tienen que empezar a colaborar con nuestros hermanos. Hablo del Ecuador, de nuestro país. Hoy es el momento de la solidaridad. Hoy es el momento de estar juntos, de que el odio no nos invada. Ya suficiente con el coronavirus tenemos, que no nos invada el odio. Hoy es momento de la solidaridad, y juntos tenemos que salir adelante y vencer al coronavirus. Yo quisiera hacer una pregunta para ir terminando esta entrevista, Luis, y de antemano agradecerte, ¿no? Hay muchos compatriotas que han quedado varados en los aeropuertos en diferentes lugares del mundo. ¿Qué está haciendo Cancillería por esa gente? Es Mira, lamentable. este es otra deficiencia que viven nuestros compatriotas en el exterior. Ya nuestra asambleísta, particularmente Esther Cuesta, de la bancada de la Revolución Ciudadana, está haciendo algunas gestiones, sumados a otros, por supuesto, pero ella decía y bregaba y luchaba y solicitaba a la Cancillería precisamente y alzaba su voz como asambleísta para poder colaborar con nuestros migrantes. Así que sin duda la lucha que ella lleva, Esther, sobre todo por su condición de asambleísta por los migrantes, es de aplauso. Y te repito, yo soy hoy por hoy un ciudadano, un militante, que como tú dices, me duele mi país y hago un llamado a todos, absolutamente a todos, de que cada uno de nosotros, a través de nuestros espacios, veamos cómo colaboramos, transmitiendo noticias, dándoles recomendaciones. Cada uno de nuestros espacios debemos hacer. Son las autoridades las que tienen la vocería oficial y nosotros tenemos que ser responsables para poder trasladar o ayudar a nuestro segmento, a nuestro círculo y así entre todos salir adelante de esta emergencia sanitaria que vivimos por el COVID-19. Acá se les vio a los asambleístas por los Estados Unidos de Canadá cuando se habían tomado varias fotografías y videos por fin de año, por Navidad, por el día de Thanksgiving, pero ahora, si estuvimos siempre abandonados por estos dos asambleístas que no aparecen absolutamente para nada, con este pretexto o no pretexto, con esta realidad que estamos viviendo, todavía nos quedamos más abandonados. Y yo no quisiera llegar a tocar, no quiero llegar a tocar el tema político, pero el Ecuador se encuentra indefenso, el Ecuador se encuentra, sálvame quien pueda. Es lamentable, yo decía, Luis, eh, cómo piensa el gobierno que va a sobrevivir esa gente que ya se va a quedar desabastecida o que ya está desabastecida por que se abasteció para 2 semanas? ¿Cómo piensa el gobierno ayudar a esa gente? Mira, retomando lo último sobre nuestros migrantes, a través de Esther Cuesta, la asambleísta, ella, una de las cosas que recuerdo y me hace eco que solicitaba, dice, un retorno digno y humanitario. Es lo menos que podemos pedir.
todos somos seres humanos y no hay seres humanos de diferentes niveles. Los seres humanos todos somos iguales. Por lo tanto, lo que ella solicitaba, este retorno digno y humanitario, sin privilegios, se lo cumpla. La Cancillería debe hacer todos los esfuerzos, el gobierno ecuatoriano debe hacer todos los esfuerzos y, por supuesto, con todos los controles necesarios que demanda para este momento, pero la gente debe tener un trato digno e humanitario. Mira, ¿qué se debe hacer? Acciones muchísimas, muchísimas. No vamos a podernos aquí a poner la lista de todas las acciones. Ya a través de los canales oficiales, digamos así, o a través de las normas en donde se puede hacer eco y llegar, se ha vertido una propuesta a través de nuestros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y está en la asamblea y está puesta sobre el tapete. El gobierno que acoja o no depende de él, pero hoy el Ecuador demanda mayor acción. Hoy el Ecuador demanda más organización. Hoy el Ecuador demanda, sobre todo, más transparencia en sus acciones. Y repito, todos juntos debemos salir. ¿Y cómo ayudamos? Tú, este momento, Orlando, ¿cómo tu colaboración es? Contarle a la gente qué está pasando. Mi colaboración es contarles qué está pasando y ver de qué manera cada uno de nuestros espacios colaboramos. Pero si nos quedamos callados y no alertamos de la problemática que se está teniendo, pues nos estamos quedando con los brazos caídos. Y eso no hay que hacer. Cada uno debe ayudar desde su posición y de los espacios que tiene y que podemos tener llegada. Para terminar, Luis, yo sí quisiera mandar un mensaje, no un mensaje, más bien un pedido a mis compatriotas, al Ecuador en general, a ninguna provincia, ni a ningún cantón, ni a ningún pueblo en particular. Dile que por favor, que tratemos de mantenernos en casa, es la única forma de mitigar la propagación del coronavirus. Tratemos de mantenernos dentro de casa. Esto no es un juego. A diario, cada minuto, si es posible, muere una persona en el mundo. Por favor, mantengámonos en casa. Luis, muchísimas gracias por permitirnos conversar, por permitirnos difundir lo que está pasando en Ecuador. Parece que el gobierno ya va tomando conciencia, ya va tomando esa responsabilidad, a pesar de que la cabeza, le vimos Está ausente. de una rueda de prensa, pero no, perdón, digo, un informe a la nación, pero no aparece. Alguna vez dijo, el Ecuador me vale un bledo y lo cumplió y lo está cumpliendo, ¿no? Esto no es en contra de nadie, pero mi Ecuador está sangrando cada día. Luis, nuevamente, gracias por permitirnos conversar por medio de este programa Punto de Vista Global. A ti, Orlando, muchísimas gracias. Quisiera decirles pues que todos los que han perdido algún ser querido, sabemos los momentos que estamos viviendo, sabemos esos momentos de dolor que se vive, esa impotencia en muchísimos de los casos que sentimos, muchos en carne propia. Y todos hoy teniendo este toque de queda para no propagar el virus. Estamos encerrados, como tú decías, ya mismo se va a notar la falta de alimentos. Sabemos también que hay gente que incumple por diferentes motivos. No vamos ahorita a hacer un análisis. A esa gente un llamado que se quede en casa. Que se quede en casa. Sé que unos necesitan darles de comer a sus hijos y para eso el gobierno tiene que empezar, para estos momentos, como le decía, la vida por sobre todo, a poner todos los recursos que están a su alcance, porque la vida está primero y debe estar primero. Así que para todos les decimos, estamos con ustedes, estamos contigo. Juntos tenemos que salir adelante de esta crisis, de esta emergencia sanitaria. Mensaje final, quédate en casa, colaboremos y tengamos toda la fuerza del mundo, tengamos toda esa responsabilidad para no seguir propagando el virus. Un gran abrazo a todos, particularmente en Guayas, en Guayaquil, a todos nuestros hermanos ecuatorianos, a todos nuestros migrantes a través del mundo.
que están en todo el mundo. Orlando, un abrazo a ti, muchísimas gracias, porque lo que tú estás haciendo en esta entrevista y lo que estamos conversando, podemos llegar a hacer tomar conciencia a muchos de nuestros ciudadanos y ser, aunque sea un granito de arena, como parte colaboradora de esta emergencia sanitaria que se vive en el Ecuador y en el mundo entero. Un gran abrazo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Punto de Vista Global. El agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en vuestros hogares. No perdamos la fe, no perdamos la fe porque esto nos llevaría a peores consecuencias. Yo soy una persona que jamás perderé la fe. Decirles que la cura, Dios mediante las autoridades a nivel mundial, ya mismo ya encontrarán. Eso es lo que nosotros no tenemos que perder la fe. De mi parte, un abrazo para todas las personas que han perdido algún miembro familiar. Un abrazo fraterno. Mi nombre es Orlando Carrera. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.